Capítulo 8 en sus Biblias. Capítulo 8 del libro de San Juan. San Juan capítulo 8. Y voy a dar lectura desde el versículo 1. San Juan capítulo 8, versículo 1. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron, fíjense, una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices con respecto a eso? Es lo que le están diciendo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este pasaje es uno de los pasajes horribles que encontramos en la Escritura. Y le he llamado al mensaje esta mañana acusación. Acusación. Puesto que veo es el tema del pasaje. 3 veces aparece esta palabra en este pasaje. Aquí encontramos en este pasaje un caso triste, porque vemos a, dice la Biblia, escribas y fariseos. Tenemos que entender en primer lugar que a través de la Escritura, la palabra de Dios, los escribas eran en aquel entonces aquellos que tenían la función de escribir, de copiar la Biblia a mano. Por un lado. Y por otro lado tenemos a los fariseos, una de las sectas más allegada a la Biblia. Entonces, 2 grupos que conocían la Biblia mejor que tú y yo. 2 grupos. Los que escribían la Biblia, la conocían de memoria, y los fariseos, que se jactaban de practicarla. El grupo más religioso de aquel entonces, la secta de élite en el tiempo de Cristo, en cuanto a la Biblia. Estos dos grupos se unen para tratar de tentar y acusar a Cristo. Ese es el punto. Pero para ello, dice la Biblia que traen a una mujer que estaba adulterando. No traen a una mujer adúltera.
sino que ellos mismos dicen, para apurar la causa y buscar una respuesta de Jesús, traen a Jesús una mujer que estaba en el acto mismo del adulterio. ¿Acaso no es horrible? ¿Se puede imaginar la escena? Dos grupos religiosos de personas que se creían espirituales sacan a una mujer de la cama. ¿Estaba pecando? Bien. Pero observen la morbosidad que vemos aquí. Usando a aquella mujer para acusar a Jesús. Ese es el punto. Para tentarle y acusarle a él. Esa es la escena de este pasaje. Una mujer. Qué triste. Versículo 4. Y le dijeron, maestro, esta mujer, apuntándola a ella, porque mucha gente estaba alrededor, y vino a donde estaban ellos, y apuntándola a ella, y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué tal? A la luz de la Escritura, de la palabra de Dios, el adulterio o la fornicación, que en el final es lo mismo, es el mismo pecado, es un pecado grave. Hoy en día, el creyente no está mirando con los mismos ojos el adulterio como se miraba antes. Pero ¿saben? Te tengo una mala noticia, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. La Biblia no cambia, Dios no cambia. Si el adulterio en el pasado fue pecado, lo será hoy, será mañana y será pasado. De hecho, en las listas del pecado, de pecados en la Biblia, es lo primero que aparece, adulterio y fornicación. Es un pecado. Es cierto. Es cierto que es pecado. Un pecado horrible a los ojos de Dios, es cierto. Pero aquí unos para justificarse están usando un pecado de otra persona. Para poder acusar a Cristo. Los escribas y fariseos son los que traen a esta mujer a Cristo. Mira el versículo 5. Y dicen ellos, porque en el versículo 3, observe el versículo 3, recordemos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio para crucificarla. ¿Verdad? Pero para crucificarla con la venia, con la autoridad y matarla de Cristo. Porque mucha gente, generalmente yo he descubierto a través de la vida y por mirar la Escritura, mucha gente que se dice conocedor de la Escritura siempre procura usar la Biblia a su antojo, a su favor, siempre. Y decíamos en el versículo 5, que dicen los escribas y los fariseos a Jesús, como que si Jesús no conociese la Escritura. Interesante. Y le dicen, y en la ley, dicen ellos a Jesús, y en la ley nos mandó Moisés. Moisés, cuando se menciona en la Biblia, generalmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Moisés, no se habla únicamente de un individuo, de un personaje, en este caso aquí. Si no se está hablando de los primeros 5 libros de la ley del Pentateuco. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las tales mujeres. ¿Cuáles? Las adúlteras, en este caso. Y luego, tú pues, ¿qué dices? Le dicen a Jesús. Ahora entendamos por favor que Cristo conoce toda la Biblia. Él conoce el corazón de cada individuo. Él conoce el ser de cada hombre. Así que la primera acusación que vemos aquí es una acusación en contra de una mujer. Recuerden, el tema le he llamado acusación.
En primer lugar, en contra de una mujer que ni pito tenía que tocar en todo este evento. ¿Cómo lo hicieron? Vaya, pregúntale usted a los escribas fariseos, porque no me voy a meter en ese problema. Pero ellos vienen a Cristo para tentarle y acusarle, ¿verdad? Para matar a esta pecadora. San Juan, no cierren en San Juan 8, porque es nuestro pasaje, lógicamente, pero les invito a ir a San Juan 18. San Juan capítulo 18. Y en el versículo 31. Entonces les dijo Pilato, cuando llevan a Cristo a Pilato y buscando manera de poder matarlo, los judíos. San Juan 18, 31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros a los judíos y juzgadle según vuestra ley. Ustedes que son judíos, él es judío, júguele y júguele de acuerdo a su ley. Y los judíos le dijeron, observen los judíos aquí, muy astutos. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En este caso, dar muerte a Cristo, en este capítulo 18. Pero aquí en el capítulo 8 de Juan, quieren que Cristo diga, sí, es cierto, matemos a esta mujer. Acusación en contra de una mujer. Acusación en contra de Cristo. Ahora, noten cómo el asunto cambia. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder, ¿qué dice? Acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Para poder acusar a Cristo ahora. Como no consiguieron inmediatamente, ahora la idea única, yo creo básica, era acusar a Cristo. Ahora bien, Cristo aquí vino aquí a la tierra. Cristo, según la Biblia, no vino como juez y partidor en su primera venida. A estar decidiendo, como muchos hoy día creen, enseñan y dicen. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 12 y versículo 13. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no estoy aquí para juzgar, ni partir, ni decidir nada, dijo Jesús. Los hebreos habían venido a Cristo para tentarlo, para que Cristo emita un juicio público, para dejar mal parado a Cristo ante la multitud que le rodeaba. ¿Quiénes eran los que venían con el problema a Cristo? Los escribas y los fariseos. Ahora, vamos a la Biblia, volvamos a nuestro pasaje. Versículo 4. Observen. Y dijeron, ¿quiénes dijeron? Los escribas y fariseos, según el versículo 13. ¿Estamos claros? Maestro. Y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos y los escribas y fariseos, le dicen a Cristo maestro. No le dicen Señor. Y está el problema. Si le hubiesen dicho Señor, no tenemos esta escena. No tenemos este caso.
No está esta historia. No aparece esta mujer adúltera. Ellos le llamaron simplemente rabí, maestro, pero no señor. No, mi señor. Hoy en día vemos mucha gente religiosa, mucha gente que conoce mucho de la Biblia y que llama a Cristo maestro, pero que no le llama Señor. Cristo no es el Señor de su vida. No es aquel que dirige mi vida y yo soy su siervo. Ahí está el grave problema de estos religiosos, que miraron a Cristo como el Señor, no como el Señor, sino como un maestro nada más de sus vidas. Y tenemos que cuidarnos nosotros, tú y yo, porque podemos llegar a ese punto si no nos allegamos a la palabra de Dios. Entonces, Cristo aquí, bajo esa escena, ellos le miran como maestro. Cristo es estimulado por estos dos grupos, los escribas y los fariseos, a la tentación, a que Cristo responda inmediatamente lo que ellos quieren oír. Interesante. Y no solamente eso, sino también le estimulan a ser acusado. El versículo 6. Mas esto decían, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, tentándole. Observen. Dice clarito, más esto decían tentándole. ¿A quién tentándole? ¿A la mujer? No, vea el género de la palabra. Porque en el 5, en el 4 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las tales. Tú, pues, ¿qué dices? Tú, el maestro, ¿qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle. Acusación. Acusan a la mujer de adulterar y ahora acusan a Cristo. Por eso yo veo que el tema es acusación. Y le llamé acusación, a propósito. Tentándole y acusándole. Y mire cómo son. Versículo 7. Y como, ¿qué dice? Insistieran. ¿Quiénes? Los escribas y fariseos en preguntarle. Insistían para que Cristo responda. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Jesús rechaza lo que ellos querían? ¿Rechazan juicio? No. Jesús les hace ver que todos los hombres somos pecadores y que no somos quien para decir yo soy mejor que tú. Cristo dijo: hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas sacar la paja que está en el ojo ajeno. Ellos se habían olvidado de ese versículo, pero eran escribas, lo conocían, lo escribieron muchas veces. Los fariseos lo predicaron muchas veces. Pero aquí están tratando de justificarse, demostrar de que ellos son mejores que aquella mujer, que merece la muerte. Están aquí acusando a Cristo, a sacar una respuesta instantánea e inmediata de los labios de Cristo para llevar a la muerte a esta mujer. ¿Qué hace Cristo? Ellos le dijeron en versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices en cuanto a la ley?
Ahí quieren pillarle. ¿Qué dijo Jesús? San Juan capítulo 5. Vamos a San Juan 5. Versículo 45. San Juan 5, 45. Dice Jesús, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, porque Él no vino para acusar a nadie. Hay quien os acusa. Sigue Cristo diciendo, Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Al igual que los fariseos y los escribas. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué hace Cristo aquí? ¿Qué hace Cristo con estos hombres? Cristo les remarca en lo que ellos habían dicho. La ley, Moisés. Es cierto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dijo Moisés? A ver, abramos la Biblia, dijo Jesucristo. Y bien, vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. ¿Qué dijo Moisés? Deuteronomio 22, 22. Observemos, ¿qué dijo Moisés? Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, estamos hablando de personas casadas, adulterio, ambos, ¿qué dicen? Morirán. Coma. ¿Termina el versículo? No, no termina. ¿Qué dice? El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora bien, tengo una pregunta. Lo que dijo Moisés, ¿es lo mismo que dijeron los fariseos y escribas? ¿Por qué no? Exactamente. Con la Biblia hay que tener mucho ojo, porque mucha gente manipula la Biblia a su favor, usando la Biblia con la ley del embudo. ¿Conocen ustedes un embudo? El anchito para mí, el angostito para ti. El punto es, ¿qué nos mandó Moisés? Dicen ellos. Bueno, vamos a la Biblia, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia. Levítico. Levítico, por favor, en sus Biblias. Capítulo 20. Capítulo 20. Y es curioso, en el versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Observen. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, coma, el adúltero y la adúltera, que dicen, que dice, indefectiblemente serán muertos. Primero, tenemos que entender, ¿qué significa la palabra? Una palabra rara, larga, que aparece en dos temas, yo la encuentro en dos temas en la Biblia, que dice indefectiblemente, indefectiblemente. ¿Qué significa la palabra indefectiblemente? Que han de morir sí o sí. No hay vuelta, como la ley de los medios persas. Firmó el rey, no hay ley que la cambie. Pero ¿qué hacen estos dos grupos en el Nuevo Testamento? Llevan solo a ella. O sea, la culpable, la cochina, la inmunda es ella. Para haber adulterio tiene que haber un hombre y una mujer.
¿Cómo un hombre va a adulterar si no tiene una hembra? Está hablando del hombre masculino. Imposible, hermano. Imposible. Tiene que haber una mujer. ¿Pero qué hacen ellos? Conocedores de estos dos versículos que citamos. 20:20 de Deuteronomio y 20:10 de Levítico. Lo conocían de memoria. Pero noten cómo arreglan la Biblia a su manera. Y solo la culpan a ella. Indefectiblemente, dice la Biblia, indefectiblemente morirán. Pregunta, ¿y dónde está el adúltero? Si vamos a usar la Biblia, usemos la Biblia completa, por hermano. Si hay una acusación, hagámoslo bien. Lo correcto, lo lógico y lo bíblico es haber llevado los dos. Y no solo avergonzarla a ella. Cuando la ley dice que el hombre y la mujer han de ser muertos. Así que imagínense qué oficio tenía él. Ya se pueden dar cuenta. ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque aquí ellos quieren, el punto es, no tanto el adulterio. El punto es acusar a Cristo. Acusarle a él. Y dañar su reputación. Cuando estudiamos la Biblia, lamentablemente esto siempre ha sido así en toda la historia de la Biblia. A través de toda la historia. El acusador muchas veces mezcla verdad con mentira. Y va donde otros para hacer decir lo que él quiere. Y comienza a contagiarse este tema en todos lados. Y esto es muy común en la vida de creyentes carnales principalmente. Que saben que anda mal y para tratar de justificarse, ¿qué hacen? Acusar a otros. Como lo vemos aquí en este pasaje. Cristo nos enseña a nosotros que el creyente es conocido por sus frutos. No por lo lindo que habla el creyente. Porque el hablar, como dijo un amigo mío, es barato. Lo que vale son los frutos, los hechos. Cuando alguien venga con un chisme a tu casa, estudia que viene con el chisme y estudia sus frutos. ¿Cuánta gente ha ganado para Cristo? ¿Cuánta gente ha discipulado en toda su vida? El creyente sin fruto generalmente es un creyente acusador. El creyente sin fruto generalmente es un creyente acusador. Cristo, ¿qué hace? Los lleva a la Biblia. Cristo, miren, capítulo 8, versículo 6. O del 5 por contexto. Y en la ley nos mandó Moisés, dicen ellos, a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cristo no les dio mayormente importancia a lo que ellos decían. Porque Cristo sabía lo que había en sus corazones. ¿Qué hizo? Se inclinó en tierra y comenzó a escribir. He conversado con unos cuantos que todavía están investigando qué habrá escrito Cristo. Cuando el mismo pasaje lo dice. ¿Qué habrá escrito Cristo allí? Cristo comenzó a escribir los mandamientos. Uno por uno. Hasta que llegó al séptimo. No
cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Cuando los ancianos allí, escribas y fariseos, comenzaron a leer lo que el maestro estaba escribiendo, y después de que Cristo le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y de mirar lo que el maestro y Cristo, el Elohim, el Dios con nosotros, la tierra, escribía allí, comenzaron a pensar. Y lo que veían escrito por el dedo de Cristo, al igual que lo que vio Moisés, escrito por el dedo de Dios en las tablas de la ley, comenzó a entrar en sus ojos, en su cerebro. Del cerebro bajó al corazón y comenzaron ellos mismos a meditar en aquella escena, en lo que ellos habían hecho. Y llegamos a la tercera acusación. Miren, versículo 9. Voy a leer del 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Los escribas y fariseos, los religiosos. Pero ellos, al oír esto, acusados, pero ellos acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio. Acusados. ¿Qué les acusó, hermanos? La Escritura. La misma Escritura que decía, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sus conciencias les comenzó a actuar, a remover el piso. Y llegaron a entender que ellos, como líderes espirituales, como religiosos, como conocedores de la palabra de Dios, no eran mejor que esa simple mujer común y corriente, que ni nombre se da, ¿cómo se llamaba? Era una adúltera. Y se van. Y se van. Esto nos enseña, hermanos, que cuando el hombre es enfrentado a la palabra de Dios y ante Cristo mismo, quedamos mudos. Ante la santidad de la persona de Cristo y su bendita palabra. Yo no soy mejor que tú. Muchas veces el hombre permite que se le suban los humos a la cabeza por A, B o C y se cree más importante que otro. Pero aquí nos damos cuenta cómo el Señor sabe humillar a los orgullosos. Más vale humillarse aquí y ser exaltado allá. Nunca, hermano, nunca permitas que en tu vida como creyente
esté el espíritu, un espíritu acusador, porque el espíritu acusador viene del diablo. Fíjese, el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador es el diablo. Tengamos cuidado que el espíritu del diablo no esté en nosotros. Como creyentes, Dios nos ha dejado su verdad, su palabra, porque Cristo es el único a través de su palabra que juzga con un justo juicio, con un juicio justo. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Y en el versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y capítulo 7 de San Juan, versículo 24. San Juan 7, 24. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sino juzgad con justo juicio. ¿Y dónde encontramos un juicio justo? En la Escritura. Cuando la sabemos usar completa, no arreglándonos de otra manera. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Que no debemos andar acusando. Que no somos mejor que otros. Que debemos usar el 100% de la Escritura. Aunque digamos, yo soy cristiano. Vemos a estos hombres, escribas y fariseos, usando la Biblia a su antojo para, observen, criticar, tentar o acusar a Cristo. ¿Quién soy yo para acusar a Cristo? Como dice el Antiguo Testamento, dirá el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Oremos. Padre bendito y amado,